En este tema de la herida paterna, al igual que cualquier tipo de herida emocional que percibamos o sintamos, es un tema de creencias inconscientes asociadas, del que voy a hablar hoy, además de cómo nace la herida y los tipos más comunes de herida. De acuerdo, hay 3 aspectos a observar en las creencias inconscientes asociadas. Veámoslo. 1. Forjadas por nosotros. Estas creencias asociadas se crean a partir de experiencias nuestras, la mayoría a temprana edad, aunque también se crean en la vida adulta. 2. Transmitidas como valores familiares o culturales. Estas son las creencias sobre aspectos de la vida, sobre el amor, el dinero, el sexo, el sacrificio, sobre el género, sobre la religión o política, que nos han transmitido oralmente y gesticularmente en nuestra familia o ambiente de crecimiento. Y 3. Herencias epigenéticas. Estas son creencias inconscientes que no se nos han enseñado, pero se han transmitido epigenéticamente. Son las creencias de nuestros ancestros, heredadas sin haberlos conocido presencialmente. Estos 3 aspectos los veremos más adelante. Ahora veamos cómo nace la herida. La herida paterna nace cuando hay un desajuste de roles, cuando las necesidades afectivas no se cubren y, por supuesto, cuando hay impactos emocionales duros como abuso, gritos, imposiciones violentas, faltas de atención emocional, abandono, rechazo, incluso traición y humillación. Es importante discernir que la herida puede ser por sucesos traumáticos de la infancia o a veces la herida puede ser abierta por la misma percepción del niño a pesar de que sus padres intentan hacer todo correcto. En este segundo caso hablaremos de una herida paterna heredada epigenéticamente. Por eso quiero hablar de este tema porque no siempre la herida tiene que ver con la vida actual de los presentes y me gustaría que quedara claro, porque hay un sector de padres que se pueden sentir culpables porque algo han hecho mal. Y la noticia para ellos es que esta herida puede ser heredada en el niño a pesar de que el ambiente sea favorable. Sin embargo, es cierto que hay un principal sector que la herida surge por impacto traumático directo, por falta de gestión emocional de los padres y de falta de interpretación correcta de la criatura en desarrollo. Imagina un niño que ve escenas agresivas en casa, como peleas, gritos, insultos, además rechazos y empujones al niño. Y se le añade que ve que su mamá está siempre triste, que no tiene derecho a defender a su hijo porque el marido es autoritario. Esta escena ya crea una herida emocional de abandono, abuso y rechazo en el niño. En esta escena, este niño, porque quiere mucho a su mamá, intenta hacer cosas para hacerla feliz o para ayudarla. Otros, su reacción será distinta. A lo mejor generarán un resentimiento hacia el padre y hacia la madre por ser débil. A partir de aquí entra el segundo problema o desencadenante de la herida, los roles que asume el hijo o hija para cubrir un lugar vacío. El lugar del papá lo puede cubrir el hijo. ¿Cómo? Escuchando a mamá en su tristeza. Algunos hijos asumen el rol de los callados para no molestar a mamá, que siempre está preocupada porque papá está enfadado. Si os fijáis, cuando hay una herida paterna, también se crea una herida materna, porque mamá no nos protege. Además, creemos que nosotros debemos proteger a mamá y ser su paño de lágrimas o su pilar emocional. A lo mejor callando protege a mamá de la ira de papá. Aquí se estaría ya creando una creencia asociada. Callar es igual a ver a mamá protegida. Esta sería la impronta inconsciente que haría que en la vida adulta una persona no se atreva a hablar en el momento que quizá debería hacerlo.
Esto es el problema de cuando en la vida adulta queremos fluir en las relaciones de pareja o en relaciones de amistades o en un trabajo, nos encontramos cara a cara con esas heridas emocionales y nos asaltan todo nuestro mecanismo de defensa automático para protegernos de algo que pueda sucedernos. Pero en verdad estamos proyectando la herida y nos estamos defendiendo en presente de algo que no es real. Además, atraemos a nuestra vida la información que hay en nuestro inconsciente. Muchas personas no saben interpretar sus proyecciones y no saben por qué atraen ciertas circunstancias y a veces intentan interpretarlas, pero de una forma errónea, que les hace sentir aún más culpables y atrapados en su sombra. Entender el mecanismo de las creencias inconscientes asociadas ayudará a entender qué significan tus proyecciones y aquellas cosas que atraemos y manifestamos en nuestra vida. Muchos de los que estáis escuchando esto ya sabéis que somos creadores de nuestra realidad, que existe una ley de atracción y correspondencia. Pues ahora toca saber qué información hay en mí para que yo esté proyectando ciertas cosas que no sé cómo trascenderlas. Así que en varios vídeos iré hablando de las creencias inconscientes asociadas que todos llevamos establecidas en nuestra manera de interpretar la realidad y crearla. Continuemos con la herida paterna. Todo lo que has callado se revela ante ti. Todo el sufrimiento por el abandono y por creer que eras poco merecedor de amor se manifiesta ante ti. Miras a través de esa herida no sanada y tu mente solo percibe amenazas, diciéndote, mira aquel, es malo. La mente empieza a juzgar a todos, al jefe, a los compañeros, a todos, con el fin de protegerte. Pero lo que la mente no comprende es que nunca te protegerá de esta manera. Por lo tanto, el primer paso hacia la sanación de esta herida es reeducar a la mente, porque siempre interpretamos a través de ella. Siempre percibimos a través de la información que poseen nuestros ojos, nuestra conciencia e inconsciencia. No observamos los sucesos de manera neutral, los vemos a través de nuestra perspectiva. Y si cargamos con heridas de abandono, abuso o rechazo, reaccionaremos en base a ellas. A menudo las heridas no necesariamente tienen que ser por sucesos físicos. La indiferencia o el silencio de un padre, junto con las miradas de resignación y frustración de una madre, puede llevar a un hijo a interpretar erróneamente el significado del amor y las relaciones afectivas. Así, se pueden asociar las relaciones de pareja con resignación, indiferencia y frustración. Debido a que estas percepciones residen en el inconsciente, no somos plenamente conscientes de ellas. Entonces, experimentamos problemas en nuestras relaciones, sintiendo rechazo hacia la pareja o cambiando repentinamente nuestra actitud, asemejándonos a nuestra madre. Si somos hombres, puede ser que nuestra pareja nos evoca las reacciones de nuestra madre hacia nuestro padre. Así que no es cuestión de mala suerte o destino, sino que atraemos lo que llevamos dentro. Repetimos una y otra vez las experiencias basadas en la información que albergamos, mayormente en nuestro inconsciente. Por ello, es crucial actualizar ese inconsciente y renovar las creencias limitantes asociadas. Veamos ahora un poco los tipos de heridas paternas. La herida de abandono. Esta surge debido a la ausencia física del padre. Esta ausencia puede manifestarse en diversos contextos. Abandono antes del nacimiento. Abandono entre los 4 y 10 años. Abandono durante la adolescencia. Abandono a causa del fallecimiento del padre. O abandono tras un divorcio conflictivo. Estas 5 situaciones se engloban en la herida por ausencia física del padre. Además, existe la herida de abandono emocional,
que se presenta aunque el padre esté presente físicamente. En otro vídeo me comprometo a abordar este tema con profundidad. Además, estamos trabajando en un libro que posteriormente se adaptará a un audiolibro sobre este asunto. Será de gran utilidad tanto para terapeutas como a nivel individual. Después de esta herida de abandono está la herida de crítica, que se produce cuando el padre critica constantemente de forma negativa, dejándonos una profunda sensación de no ser valorados y de no ser nunca suficientes. Esto puede llevar a desarrollar miedos y la reticencia de enfrentar ciertas situaciones en la vida adulta. Sin embargo, también puede generar un esfuerzo constante por demostrar que los demás pueden confiar en nosotros y que somos competentes. Esta incapacidad para afrontar retos en la vida adulta o para salir de la zona de confort suele tener su origen en el miedo a la crítica o en algún temor ligado a una herida emocional. En el marco de esta herida de crítica se pueden establecer creencias que se internalizan en el inconsciente. Por ejemplo, si el padre no valoraba lo que decíamos y nos criticaba delante de nuestros hermanos o familiares, podríamos asociar dos ideas. Hablar es sinónimo de que el padre no me quiere. Y si decía, cállate, tú no sabes, podría generar inseguridad en la adultez para hablar en público. Siempre que hay miedos, suelen estar relacionados con creencias inconscientes. Otra herida paterna es la de abuso. Esta deja secuelas muy graves porque el cerebro graba ese impacto de una manera fuerte. Cuando hay violencia física, el impacto emocional se graba con un mecanismo de defensa muy alterado. Antiguamente se decía, las letras con sangre entran. Habían profesores que podían utilizar la violencia para que sus alumnos aprendieran más. A veces, a día de hoy, hay sectas religiosas que utilizan la violencia para bajar las protecciones neuronales y poder manipular más a sus neófitos. Esto del abuso es un tema neuronal en sí mismo. La violencia imprime el trauma más hondo, imprime cualquier impacto más fuerte, provocando creencias inconscientes más arraigadas y cambios neuronales donde hay una desconexión con la corteza prefrontal del cerebro, y eso es igual a que la resolución y la toma de decisiones conscientes se incapacita. Entonces aquí nos encontramos mujeres que dicen, es que mi marido no tiene iniciativa. Ok, ¿no tiene iniciativa? ¿O quizá fue anulada su iniciativa a temprana edad? Hay casos de hombres que han sido duramente maltratados por sus padres y han bloqueado conexiones neuronales referente a la toma de decisiones. Entonces les cuesta conectar emocionalmente y conscientemente con los demás, con sus esposas que les piden y exigen, oye tú, apóyame, oye tú, organiza tú también. Aquí entraríamos en una enseñanza diferente de por qué los hombres muchas veces no apoyan emocionalmente como necesitarían las mujeres. Y esto es así porque porque hay un trauma de heridas paternas y dos, porque no lo han visto nunca en su casa cuando eran pequeños. Así que mujeres, paciencia, porque el cambio es algo educacional y de sanación colectiva. En esta herida paterna de abuso puede ser que sea un abuso de generaciones pasadas y epigenéticamente se herede una estructura neuronal de falta de toma de decisiones, no porque haya un maltrato en el presente, sino porque a lo mejor el abuelo creó una herida paterna de abuso muy grande y a lo mejor el nieto lo hereda epigenéticamente. Estos cambios epigenéticos pueden dar respuesta al organismo físico para generar en el cerebro una estructura neuronal determinada. Por otro lado, la herida de traición o rechazo
surge también de experiencias similares, pero a través de actos de traición, como cuando los padres prometen algo y no lo cumplen. La confianza depositada en el padre puede romperse de repente si éste miente constantemente o en lugar de protegernos nos abandona. La herida de traición puede entrelazarse con otras heridas, al igual que las de rechazo o humillación. Esta última se siente cuando se nos ha rechazado o excluido por ser diferentes. Veamos ahora los 3 aspectos de las creencias asociadas. Las forjadas por uno mismo. Aquí, debido a tus experiencias, has forjado creencias inconscientes que te podrán limitar a lo largo de tu vida. Si se han reído de ti públicamente y ha sido una experiencia no digerida, es decir, convertida en trauma, entonces tú olvidas pero tu inconsciente no. ¿Qué sucede entonces? Te sabotea un día en que tienes que hablar en público en una demanda de tu trabajo y te aparece la herida emocional. Te sudan las manos y revives las emociones que no digeriste en su momento. Se activa lo que se grabó. Entonces aquí es una gran oportunidad para sanar la herida, pero pocos son los que aprovechan estas oportunidades porque hay miedo a sentir. Tenemos miedo a sentir porque la herida de crítica está ahí y creemos que algo hay malo en nosotros. Y si algo malo hay en nosotros, nos rechazarán y nos quedamos solos sin nadie. Imagina todo lo que hay detrás del miedo a sentir la herida. Hemos de empezar a desapegarnos, a no tener apego a sentir solo el bienestar. Sería muy bueno que nos acostumbráramos a tolerar las sensaciones desagradables y gestionarlas para poder enfrentar nuestras heridas emocionales y deshacer las creencias inconscientes asociadas a ellas. Veamos ahora las creencias asociadas que son transmitidas oralmente. Los traumas emocionales de nuestros progenitores también se nos transmiten en forma de creencias educacionales. Por ejemplo, si en la familia se hicieron grandes inversiones y hubo pérdidas, posiblemente te transmitan que el dinero es malo y ser creativo en tu carrera profesional sea algo negativo. Esta creencia puede bloquearte cuando decidas apostar a hacer un negocio propio, porque te asaltan los miedos de la creencia inconsciente limitante que te ha transmitido tu familia. Pueden ser creencias como no confíes en nadie, somos pobres, los hombres son malos o las mujeres son malas. Es curioso cómo a veces el padre puede decirle a su hija que no se fíe de según qué hombres, o decirle a su hijo no te fíes de según qué mujer. Entonces el hijo o hija acaba enamorándose de quien papá no aceptaba. Esto es una paradoja en sí misma que daría para otro vídeo. Por otro lado, si mamá cree que es mejor callar y sacrificarse antes que contradecir al papá abusador, entonces puede que la hija desarrolle el carácter opuesto, actuar por beneficio y bienestar propio y no dejarse manipular nunca. Entonces la hija siempre va con el dispositivo de no debo confiar porque pueden manipularme. Su sistema de amenaza lo tiene activo debido a la herida emocional que vio en mamá. En este caso, esta hija no está libre de la herida, pero se protege de ella actuando de forma opuesta a mamá. Sin embargo, esto no sana la herida. Lo único que sana las heridas es reconocer nuestras decisiones inconscientes para deshacerlas y elegir una nueva perspectiva y narrativa de los hechos. Y luego, el tercer factor en las creencias inconscientes asociadas es la herencia epigenética. Veámoslo. Hay experimentos epigenéticos que se han hecho con hijos separados de los padres, del cual los valores transmitidos oralmente no se daban. Es decir, al nacer sin el vínculo estrecho familiar,
Ellos no escuchaban frases familiares de valores que marcan tu manera de interpretar la vida. Por ejemplo, los papás pueden decir: vigila que todos los hombres son malos, o esfuérzate mucho a trabajar y sacrifícate como nosotros. Esto sería una transmisión oral de valores y creencias. El experimento mostró cómo, a pesar de no haber recibido transmisión, su epigenética llevaba la impronta emocional de los ancestros y desarrollaban un comportamiento heredado dentro del ADN. Entonces nos encontramos miembros familiares que heredan una herida emocional de un ancestro de 2 o 3 generaciones anteriores. Aunque este miembro nazca en una familia que aparentemente los padres están estables emocionalmente, este hijo o hija lleva la huella de una culpa ancestral, de una herida de abandono o una creencia asociada de algún antepasado. Por ejemplo, si el abuelo creía que tener amigos era igual a traición, puede que el nieto tenga dificultades en confiar en sus amistades. Y aunque sus padres le hayan educado en ser amable y social, el niño tendrá una respuesta emocional heredada, basada en esa creencia inconsciente asociada del abuelo. Lo enriquecedor de desarmar estas asociaciones es que nos liberamos y somos más libres. Es como empezar siendo nuevos para crear nuestro destino sin repetir los patrones limitantes. En lo hablado anteriormente, abordamos los diferentes tipos de heridas, su origen y cómo se forman asociaciones de creencias inconscientes. Por ejemplo, pensar que ser feliz equivale a ser rechazado o que amar conduce al abandono. Estas son creencias inconscientes que pueden minar nuestra experiencia de vida y manifestarse en eventos futuros. Una parte esencial que mencioné y vuelvo a decir aquí es cómo somos arquitectos de nuestra realidad, por lo que es vital identificar y superar estas creencias ocultas, que a menudo pasan desapercibidas y se reflejan en nuestras reacciones viscerales, como respuestas de miedo o supervivencia ante situaciones que superficialmente no parecen amenazantes. Sin embargo, para nuestras creencias inconscientes sí lo son. Aunque estas creencias son verdad para nuestro inconsciente, en realidad son distorsiones que no nos definen. El problema es que el inconsciente simplemente registra y asume estas verdades sin un análisis que las cuestione y las baje de su pedestal o arranque de su arraigamiento. Identificamos 3 fuentes principales de estas creencias. 1. Las que forjamos nosotros mismos. 2. Las transmitidas verbalmente por la familia o la cultura. 3. Las heredadas a través de la epigenética. A continuación vamos a explorar cada uno de estos factores con ejercicios prácticos. Analizaremos cómo diferentes tipos de heridas paternas pueden estar vinculadas a estas creencias inconscientes asociadas que debemos desarmar. Empecemos por las forjadas por uno mismo. Aquí, la herida paterna se establece por nuestra interpretación de los hechos y, por supuesto, por el impacto emocional que hemos vivido a temprana edad. Pongamos, por ejemplo, una herida de abandono por ausencia física del padre. Cuando un niño o niña siente el abandono de su padre, puede forjar dentro de sí mismo creencias. El padre representa la fuerza proveedora, la dirección, la valoración hacia uno mismo. Si papá no estuvo, podemos creer que no somos merecedores de amor. Pero la cuestión es entender cómo fue el abandono, en qué situación se dio. Los detalles del contexto importan, porque darán pistas claras de cómo se han asociado las creencias. Los detalles pueden ser si fue el abandono antes de nacer, si fue a una edad de 4 a 10 años, si fue por fallecimiento, divorcio conflictivo o por causa desconocida. Si mamá lloraba, qué roles tuviste que asumir. Esto es una información que ayudará a desarmar la creencia asociada.
En la herida de crítica sucede lo mismo. Observa los detalles, si mamá callaba o se hacía de intermediaria entre papá y tú, o simplemente se ausentaba emocionalmente como si no estuviera. Observa qué criticaba papá de ti, cómo reaccionabas tú. Y en las otras heridas, tanto de rechazo, traición o abuso, lo mismo. Hay que buscar los detalles, aunque a muchos les pueda parecer un sobreesfuerzo conectar con ese reconocimiento. Vuelvo a remarcar la importancia de gestionar las emociones y no tener miedo a sentir. Hemos de sentirnos en un espacio tranquilo y seguro para realizar este trabajo. Algunos podrán hacerlo solos, otros lo harán con la ayuda de un terapeuta. Pasemos a realizar los ejercicios prácticos. Antes de continuar, deciros que en la descripción hemos dejado un enlace de colaboraciones en PayPal para quien quiera colaborar. Este material se está dando de forma gratuita para todos y queremos continuar por el mismo camino un largo tiempo, para que el máximo de personas puedan comprender y practicar la liberación de estas heridas. Cualquier colaboración será bien recibida y será utilizada para mejorar el servicio que queremos retornar en más material para todos y mejores herramientas de grabación para ofrecer una mejor experiencia. Muchas gracias. Una vez dicho esto, empecemos con los ejercicios. Ejercicio 1. Ejemplo 1. Imagina una mujer que tiene un carácter complaciente con todo el mundo. Aparentemente no tiene problemas, pero siente depresión y tristeza en su interior. Veamos el resultado del ejercicio. 1. Impacto emocional, donde hay dos factores asociativos. Siendo niña, cada vez que pedía algo a mi madre o expresaba una necesidad, mi padre reaccionaba con agresión hacia ella, hacia mi mamá. Para evitar causarle dolor o conflicto a mi madre, decidí no pedir nada, aunque eso significara suprimir mis propias necesidades y deseos. 2. Creencia asociada inconsciente. Expresar mis deseos es igual a causar conflictos y daño a los que amo. 3. Mecanismo de defensa inconsciente. Si me mantengo en silencio y no pido nada, protejo a mi madre y evito conflictos en el hogar. Ejemplo 2. El siguiente ejemplo es de una mujer de 50 años con una severa adicción al tabaco y al alcohol. Ella era la hija menor de 5 hermanas y 2 hermanos. Su ejercicio da este resultado. 1. Impacto emocional, donde hay dos factores asociativos. Siendo la menor de 7 hermanos, siempre sentí que mis esfuerzos pasaban desapercibidos. A pesar de mis logros o intentos por destacar, siempre sentí la indiferencia de mi familia. 2. Creencia asociada inconsciente. Esforzarme es igual a indiferencia y no recompensa. 3. Mecanismo de defensa inconsciente. Evito esforzarme o dar lo mejor de mí en situaciones donde podría ser ignorada o no valorada, para protegerme del dolor de la indiferencia. Ejemplo 3. El último ejemplo que os expongo es de un hombre que permite que su mujer lo anule en cuanto a tomar decisiones y así evitar conflicto. 1. Impacto emocional, donde hay dos factores asociativos. Creciendo, constantemente observé discusiones entre mis padres. Cada vez que intentaba intervenir o expresar mis sentimientos, terminaba siendo castigado. Estas experiencias me enseñaron que el discutir lleva al abandono y al castigo. 2. Creencia asociada inconsciente. Discutir o confrontar es igual a abandono y castigo. 3. Mecanismo de defensa inconsciente.
evito confrontaciones y cedo en decisiones importantes, especialmente con mi pareja, para evitar el sentimiento de abandono o el temor al castigo. Con estos ejemplos habrás visto claramente cómo realizar el ejercicio contigo mismo, contigo misma. Este ejercicio te da la información necesaria sobre tu herida y las creencias inconscientes asociadas. Para verlo mejor, en el impacto emocional, hay que escribir el suceso que impactó en tu vida emocionalmente. En el 2 escribirás tu interpretación que generó la creencia asociada. Y en el 3, tu respuesta automática, que es el mecanismo de defensa que has integrado tan inconscientemente que lo has convertido en una respuesta automática que sueles no darle importancia, pero que reacciona ante el mundo y las personas de tu presente. Ahora, desarróllalo tú. Anota en un papel. 1. Impacto emocional donde hay 2 factores asociativos, 2 puntos, y escribes. 2. Creencia asociada inconsciente, 2 puntos, y escribes. 3. Mecanismo de defensa inconsciente, 2 puntos, y escribes. Ejercicio 2. Con la información obtenida en el primer ejercicio, ahora harás un ejercicio gráfico. Cogerás bolígrafo y papel y dibujarás 2 anillas entrelazadas como las que te muestro en pantalla. Una anilla será un factor, la otra anilla otro. Estas 2 anillas son las creencias inconscientes asociadas. Siguiendo los ejemplos anteriores, mostraré los 3 casos. Ejemplo 1. Anilla izquierda, expresar mis deseos. Anilla derecha, conflicto y daño a los que amo. Ejemplo 2. Anilla izquierda, esforzarme. Anilla derecha, indiferencia y no recompensa. Ejemplo 3. Anilla izquierda, confrontar para tomar decisiones. Anilla derecha, abandono y castigo. Ahora, haz el tuyo. Imagina que el trauma tuyo es sobre la alegría. Cuando tú reías con 5 años, tu papá se enfadaba y abusaba de tu madre diciéndole: «Haz que se calle el niño». La creencia asociada sería: reír es igual a mamá triste y conflicto, o reír es igual a soy culpable de la tristeza de mamá. Entonces la anilla izquierda, dibujada, sería reír, alegría, y la anilla derecha sería mamá triste o soy culpable de la tristeza de mamá. Ahora te toca a ti hacer tu gráfico. Ejercicio 3. Una vez tengas el dibujo anterior, visualizarás cómo se desarman estas anillas entrelazadas o las dibujarás de nuevo en el papel, pero separadas. Ahora es momento de crear una nueva creencia no limitante, una afirmación positiva. En una terapia de visualización sanadora se podría realizar una visualización de 20 minutos. Aquí, en este ejercicio, se realiza como afirmación, pero estaría muy bien quien sepa hacer autohipnosis o visualización, dedicar un espacio donde realizar la sanación de tus creencias asociadas. Ahora, para comprender este ejercicio, volvamos a observar los ejemplos anteriores y cómo se realizaría esta nueva creencia no limitante, esta afirmación positiva. Ejemplo 1. Este ejemplo era de una mujer que tenía un carácter complaciente con todo el mundo y aparentemente no tenía problemas, pero sentía depresión y tristeza en su interior. Ya hemos visto que su respuesta de defensa era: si me mantengo en silencio y no pido nada, protejo a mi madre y evito conflictos en el hogar. Entonces, la nueva creencia sería: expresar mis deseos es igual a perdón y valentía. Soy valiente y perdono.
En este ejemplo se visualizaría la escena de papá y mamá y dirías: no es mi responsabilidad, mamá, lo que ha ocurrido con papá. No soy culpable de nada. Y mientras lo dices, visualizas tu cerebro libre de estas anillas asociadas. Veamos el ejemplo 2. Es una mujer de 50 años con una severa adicción al tabaco y el alcohol. Su mecanismo de defensa era: evito esforzarme o dar lo mejor de mí en situaciones donde podría ser ignorada o no valorada, para protegerme del dolor de la indiferencia. En este ejemplo, esta mujer era una persona que no se esforzaba para nada y se había dejado llevar por la apatía de la vida. En este ejemplo sería así: soy capaz de esforzarme y tener motivación porque no dependo de la valoración de mis padres. Apasionarme y esforzarme es igual a conectar con la recompensa de la vida. Recibo lo que doy. Aquí visualizaría la escena de su infancia cuando nadie le mostraba interés y su herida emocional de vacío estaba muy presente. Y visualizaría cómo se llena ese vacío y vería un escenario lleno de recompensas y su mamá y papá le dicen: te lo mereces. Y el ejemplo 3 era el de un hombre que permitía que su mujer lo anulara en cuanto a tomar decisiones y así evitaba el conflicto. Este hombre, el trauma era que en su infancia, cuando sus padres se discutían y se tenía que tomar decisiones, él era castigado. Entonces su mecanismo de defensa era: evito confrontaciones y cedo en decisiones importantes, especialmente con mi pareja, para evitar el sentimiento de abandono o el temor al castigo. Entonces, en este ejercicio, la creencia no limitante y afirmación positiva sería: confrontar para tomar decisiones es igual a autoafirmación y crecimiento personal. Soy capaz de decidir por mí mismo y me respeto. En este ejemplo visualizaría una escena en la que sus padres discuten y él se encuentra en medio. En lugar de sentirse atrapado y castigado, se vería a sí mismo tomando una posición firme, defendiendo sus propias decisiones. Y mientras lo hace, repetiría: decidir por mí mismo es un acto de autoamor y crecimiento. No soy responsable de las reacciones de los demás. Al hacerlo, visualizaría cómo las cadenas que le atan a esas viejas creencias se rompen, liberándose de ellas y envolviéndose en una luz cálida de autoaceptación y confianza. Ahora te toca a ti hacer tu ejercicio. A menudo es esencial un diálogo profundo con los padres durante la visualización para que la sanación a nivel inconsciente ocurra y permita que el inconsciente modifique su memoria emocional. Muchas personas pueden beneficiarse de la guía de un terapeuta en este proceso. A lo largo de mi trayectoria he sido testigo de los resultados positivos de estos ejercicios. Está claro que la forma en que te experimentas a ti mismo se basa en lo que crees acerca de ti y en cómo percibiste las relaciones con otros en tu temprana edad, así como las interacciones que observaste entre ellos. Tú mismo has construido las creencias erróneas y tus proyecciones basándote en estas heridas emocionales. Sin embargo, en última instancia, depende de ti liberarte de todo esto y reiniciar la reinterpretación del mundo que formaste a partir de impactos no procesados. Ahora los siguientes ejercicios van a ser del segundo factor, que son las creencias asociadas transmitidas por la familia oralmente o gesticularmente. Observemos las creencias que percibimos en nuestra madre y padre y que asumimos como verdades. Empecemos. Ejercicio 1. Indagación de creencias transmitidas que alimentan las heridas emocionales. ¿Qué creencias tienes que no son tuyas, pero las escuchaste en casa?
¿Qué frases o afirmaciones escuchabas con frecuencia en tu hogar? ¿Hay alguna creencia que sientes que te fue impuesta pero que no resuena contigo? Ahora escribe una lista de todas las creencias que recuerdes haber escuchado de tus familiares mientras crecías. Luego reflexiona sobre cómo estas creencias te han influenciado en tu vida. ¿Han limitado tus decisiones o comportamientos de alguna manera? ¿Temías el juicio, rechazo o crítica familiar si no eras fiel a estas creencias, actuando sin enfadar el juicio de los padres? ¿Qué frases has escuchado más a menudo que han podido alimentar tu herida? Por ejemplo, las mujeres no sirven para nada y mejor que estén calladas. Las mujeres solo quieren que las complazcas, pero en verdad no te fíes de ellas. O los hombres deben aguantar lo que sea y no deben expresar sus emociones. Detrás de estas frases, ¿qué relación tiene con tu herida emocional y qué sensación de abandono sentías ante estas frases que has adquirido inconscientemente? Por ejemplo, ¿tu padre te mostraba indiferencia emocional? ¿Tu madre callaba? Haz tu propio ejemplo. Veamos el ejercicio 2. La herida paterna y las creencias que la alimentan. Veamos dos casos de herida paterna. 1. La de abandono paterno y 2. La de abuso o maltrato paterno. Caso 1. Empecemos el ejercicio con la del abandono. Si tienes una herida de abandono paterno, ¿qué creencias sobre hombres has escuchado que han alimentado la huella de abandono? Desarrollemos esto más con un ejemplo. Imagina la herida de abandono paterno a temprana edad, donde mamá, con su frustración, remarcó la idea de que los hombres son malos o son unos irresponsables y mentirosos. Hay que entender que según qué creencias alimentan y exacerban la herida de abandono paterno. En este caso, se anotaría las creencias específicas sobre hombres que has escuchado repetidamente en tu hogar o círculo cercano mientras crecías. Por ejemplo, ¿qué se decía acerca de los hombres en relación con su responsabilidad o compromiso? ¿Existen frases o afirmaciones que juzgan que los hombres son propensos a abandonar o no ser confiables? ¿O pensar que no cubren la protección familiar? Las creencias inconscientes son proyectadas hacia nuestro exterior y forjan nuestro destino. Encontramos aquello que hay como información en nosotros. Entonces, en este ejemplo, se preguntaría: ¿tus experiencias han sido repetitivas en torno a experiencias de abandono o en torno a huir de situaciones donde podías experimentar abandono? Si esta es tu herida de abandono, harás una identificación del impacto de esto. Reflexiona sobre cómo esas creencias sobre hombres pudieron haber influenciado tu percepción y sentimientos hacia la figura paterna y otros hombres en tu vida. Y pregúntate, ¿cómo te hicieron sentir esas creencias? ¿Reforzaron la sensación de abandono? ¿Estas creencias te llevaron a esperar o anticipar el abandono en tus relaciones? ¿Crees que estas creencias sobre hombres intensificaron tu herida de abandono? ¿Adoptaste comportamientos protectores o defensivos en tus relaciones debido a estas creencias y a tu herida? Ahora que has identificado y reflexionado sobre estas creencias, tómate un momento para decidir si quieres seguir sosteniéndolas o si prefieres adoptar nuevas creencias que te permitan sanar y construir relaciones más saludables. Siguiendo este ejemplo de abandono, aquí se crearían afirmaciones positivas en torno al compromiso y la protección,
y se haría un trabajo de desarmar las creencias inconscientes asociadas de que hombre es igual a abandono y falta de responsabilidad. Permitimos liberar y que se sane esa creencia asociada que está alrededor de la herida emocional y la alimenta. La afirmación positiva podría ser: atraigo y merezco relaciones con personas comprometidas y presentes en mi vida. A veces, en estos casos, la terapia acaba en hacer un trabajo terapéutico extra con el vínculo y lealtad con la madre. La madre puede estar resentida con su exmarido o exnovio por el abandono y falta de compromiso. Sin embargo, lo hubiera deseado retener a pesar de que fuera un hombre desapegado. En algunas hijas puede que se tenga que romper la lealtad inconsciente al deseo de su madre, haber retenido al hombre desapegado. Esta lealtad inconsciente puede que la hija se encuentre con este perfil de hombres en su vida, hombres con grandes desconexiones emocionales. Este trabajo terapéutico de visualización llevará a decir a la madre que su deseo no es el suyo, que es libre para sentir sin esa carga, que puede amar libremente. Hay que soltar los juicios y creencias asociadas que la madre ha forjado en ella misma y ha adoptado la hija, diciendo, por ejemplo: estas creencias no son la verdad, son tu herida no sanada y han sido circunstanciales. Yo me permito liberarme de esas creencias y perdonar a papá y perdonarte a ti, mamá. Y en ese perdón dejar ir todos los sentimientos de culpa y poco merecimiento que pueda haber albergado. Veamos ahora el siguiente caso, el segundo: herida paterna por abuso. Estamos habituados a reaccionar ante manifestaciones de violencia, un ataque físico o un aluvión de palabras ofensivas que denigran a alguien nos impacta profundamente. En la actualidad, tales actos están penalizados por la ley. Es sorprendente cómo en algunas culturas, dominadas por el machismo, era aceptable ejercer violencia contra la mujer. Era una manifestación cultural de dominación. Pero más allá de estas creencias machistas, abordar esta herida y comprender las creencias subyacentes que llevan a un padre a ejercer violencia es un proceso que demanda introspección y calma. Mientras nos centramos en el acto violento en sí, a menudo pasamos por alto el contexto más amplio que rodea ese comportamiento. Para entender qué motiva la conducta de un padre abusivo, es esencial preguntarse qué lo desencadenó. Al fin y al cabo, el abuso es un mecanismo de defensa. Uno se defiende atacando porque subyace un temor profundo. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿qué creencias inconscientes podrían haber impulsado al padre a recurrir a la violencia hacia sus hijos o cónyuge? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Se han considerado ambas perspectivas? Es posible que más allá de las versiones de ambos, ninguno esté completamente en lo correcto y que ambas partes estén actuando en defensa de sus propias heridas y creencias inconscientes asociadas. Para entenderlo mejor esta idea, veamos un caso. Es un matrimonio en el que la madre del marido era extremadamente controladora, llevando al hombre a reprimir su rabia hacia ella sin abordarla. Además, sentía una profunda desconexión emocional con su madre. Este hombre tenía una herida de abandono por parte de su padre y un abandono emocional de su madre. Su madre controlaba, pero no cubría las necesidades emocionales. En su vida, este hombre matrimonial se irritaba también enormemente cuando su esposa le solicitaba algo. Su creencia inconsciente, asociada, era que pedir equivalía al abandono emocional de su madre.
Así que siendo una persona con escasa gestión emocional y de un entorno con limitada educación y cultura, cualquier comentario de su esposa desencadenaba en agresiones. Sus hijos, por ende, crecieron en un ambiente marcado por una herida paterna de abuso, y cada vez que solicitaban algo, como material escolar o un juguete que otros niños tenían, el padre reaccionaba con irritación. En este escenario es vital comprender qué se oculta detrás del comportamiento abusivo del padre. El temor subyacente al abandono emocional que sintió hacia su propia madre. La creencia que el padre transmitió a sus hijos fue que solicitar algo era sinónimo de experimentar abandono emocional. De cierta manera, con su constante irritabilidad, solidificó esa creencia en sus hijos. Por lo tanto, detrás de la herida de abuso, es fundamental cuestionarse qué creencias has interiorizado a raíz de ese acto o herida. ¿Qué creencias te ha transmitido tu progenitor a través de su mecanismo de defensa, que en este caso es el abuso? Observando tu propio caso, reflexiona sobre las creencias que has adquirido de tu entorno familiar. Anota en un papel las frases o actitudes que recuerdas de tu padre y madre y luego responde si es caso de abuso. Aunque en otros casos también sirve. En el caso de herida, de crítica, sería lo mismo, pero aquí estamos analizando el caso de abuso. Responde. ¿Cuál fue la creencia más recurrente que sentiste al observar a tu padre reaccionar con irritación o agresión? ¿Cómo te hace sentir esta creencia? ¿Sientes que esta creencia te ha limitado en tus relaciones actuales? ¿Puedes ver el acto de agresión como un mecanismo de defensa de papá frente a una creencia inconsciente asociada y entender que no fue tu culpa? Es esencial reconocer que lo vivido no fue culpa del hijo. El niño, al estar en un estado vulnerable y dependiente, naturalmente asumió las creencias y emociones que su padre le transmitió. Es un reflejo de lo que el padre tenía en su interior, que a su vez fue una interpretación de su propia infancia. Al final es un ciclo de transmisión de heridas emocionales de generación en generación. El hijo, al no recibir el amor y reconocimiento adecuado de su padre, puede haberse sentido no merecedor de amor y afecto. Puede que haya internalizado la idea de que algo estaba mal con él o que de alguna manera era responsable de la agresión o el abandono de su padre. Sin embargo, la verdad es que cada niño es merecedor de amor, cariño y aceptación incondicional. Así que ahora, como adulto, es el momento de reescribir esa narrativa. Comienza por sentirte merecedor de amor y de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Tienes el derecho inigualable de vivir, amar y ser amado. Aunque tu padre no pudo o no supo darte ese derecho, debido a sus propias heridas y limitaciones, tú tienes la capacidad de romper ese ciclo. Así que haz una pausa y reflexiona. El resentimiento y el dolor que has llevado contigo no te definen. Es el momento de romper ese lazo inconsciente de resentimiento y dolor. Libera esas emociones y creencias limitantes. Abre tu corazón al amor y la aceptación que siempre has merecido. Veamos ahora el ejercicio 3. Visualización de liberación de patrones familiares. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Imagina una escena en la que estás rodeado de tus progenitores o familiares, incluidos aquellos que te transmitieron estas creencias. Visualiza una luz brillante
que envuelve a cada miembro de la familia, incluyéndote. Esta luz representa la liberación y sanación. Imagina que poco a poco las creencias limitantes se desvanecen y son reemplazadas por la luz brillante de nuevas creencias empoderadas. Siente cómo te liberas de esos patrones y cómo un nuevo camino se abre ante ti. Agradece a tus familiares por las lecciones aprendidas y reconoce que aunque estas creencias fueron transmitidas inconscientemente, ahora eliges seguir un nuevo camino. Ahora afirma tu valor, tu integridad, tu plenitud. Siente cómo las heridas por abandono o crítica, rechazo o abuso se cierran. Ya no está el resentimiento que las alimentaba. Has comprendido el origen erróneo que forjaba esas heridas. Siéntete libre de cualquier herida. Ahora visualízate a ti mismo libre de esta herida. ¿Qué haces sin esa herida? ¿Qué puertas se te abren? ¿Qué oportunidades te brindas a ti mismo? Conecta con esa fuerza dentro de ti, libre de heridas. Tómate un breve espacio para sentirte libre y cuando creas necesario, abre los ojos y da por concluido el ejercicio. Ahora vamos a ver el tercer factor de estas creencias inconscientes asociadas que hemos hablado en los dos anteriores vídeos. Es la herencia epigenética de la herida paterna. La idea detrás del tercer factor es que heredamos ciertas ideas o creencias sin darnos cuenta, casi como si lleváramos una mochila con los pensamientos y emociones de nuestros antepasados. Esto no viene de historias que nos cuentan, sino directamente de nuestro ADN. Imagina que tus abuelos o bisabuelos vivieron algo súper intenso y esa experiencia dejó una marca en su ADN, como un tatuaje invisible. Bueno, ese tatuaje se pasa a ti y puede influir en cómo reaccionas ante cosas sin que te des cuenta. Cuando hablamos de heridas paternas heredadas, estamos hablando de esas marcas que no vienen directamente de nuestras propias experiencias, sino de las vivencias y traumas de nuestros antepasados. Las experiencias de nuestros abuelos y bisabuelos, por ejemplo, han dejado impresiones en su ADN que nos han sido transmitidas. Es decir, sin vivirlo nosotros, podemos sentir sus dolores, sus miedos y sus creencias. Esto se llama epigenética. No es que cambie nuestro ADN, sino que es como si se pusiera un post-it en el que dice, oye, ten cuidado con esto, o esto te va a gustar. Y todo esto se da por cosas que le pasaron a nuestros ancestros y cómo les afectó. Imagina, por ejemplo, una herida de rechazo que se originó con tu bisabuelo. Tal vez él sufrió un rechazo profundo en su vida que marcó su ADN. Esta marca puede manifestarse en ti como una sensación de no encajar o de no ser aceptado, sin saber por qué. El trabajo aquí es descubrir qué eventos familiares ocurrieron para que se generara esa herida epigenética. Puede ser un secreto familiar, una historia no contada o un evento traumático del pasado. La clave está en identificar y entender los mecanismos de defensa que hemos creado inconscientemente debido a estas herencias. Puede ser una barrera emocional, una actitud defensiva o incluso patrones de comportamiento que no comprendemos. Por ejemplo, si una generación pasada sufrió una traición importante, es posible que hayamos heredado un miedo a confiar en los demás. O si hubo un antecesor que fue muy crítico,
podríamos desarrollar una autocrítica extrema sin saber por qué. Antes de continuar, quiero agradecerte sinceramente por tu interés, por tu compromiso con el crecimiento personal y por acompañarnos en este viaje de autosanación. Estamos profundamente agradecidos por tu apoyo a este canal dedicado a la psicología, espiritualidad y a los más recientes hallazgos en neurociencia y epigenética. Desde el fondo de nuestro corazón, gracias. Si sientes el deseo de contribuir con nuestro trabajo para que podamos alcanzar a más personas y para la creación de libros que beneficien a otros, cada día estamos enfocados en esto. Encontrarás un enlace para donaciones a través de PayPal en la descripción. Cualquier contribución, por más pequeña que sea, es enormemente apreciada y será de gran ayuda. Continuemos. Veamos ahora ejercicios prácticos de este tercer factor. Ejercicio 1. Indagación y conciencia. Este ejercicio es el mismo que hemos utilizado en el primer factor de creencias inconscientes asociadas, pero enfocado en lo heredado emocionalmente y epigenéticamente. Este ejercicio sirve tanto para un factor como para otro. Observemos cómo lo aplicamos aquí. Ejemplo 1. Situación problemática. Imagina a un hombre que siente un temor profundo al compromiso y a formar una familia. Aparentemente en su vida no ha habido razones evidentes para sentir este temor. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubre la historia de su bisabuelo. Impacto emocional donde hay dos factores asociativos. Mi bisabuelo tuvo que abandonar a su familia durante la guerra y nunca pudo volver. Esa decisión lo marcó para siempre y ese dolor fue transmitido a las siguientes generaciones, incluso sin que se hablara de ello. Esta herida de abandono en la familia dejó una gran huella. Creencia asociada inconsciente. Formar una familia puede llevar al abandono y al dolor insuperable. Mecanismo de defensa inconsciente en los descendientes. Evito el compromiso y la idea de formar una familia para no enfrentarme al potencial dolor del abandono. Ejemplo 2. Situación problemática. Una mujer que sin razón aparente siente un profundo rechazo hacia el éxito y la riqueza. Al adentrarse en la historia familiar, descubre que su bisabuela perdió a toda su familia debido a una disputa por herencias. Impacto emocional donde hay dos factores asociativos. Mi bisabuela perdió a su padre y hermanos por conflictos relacionados con el dinero y la herencia. Aunque nunca conocí esta historia hasta ahora, el trauma de esa pérdida fue heredado epigenéticamente. Creencia asociada inconsciente. El dinero y el éxito pueden llevar a la pérdida de seres queridos. Mecanismo de defensa inconsciente en los descendientes. Saboteo mis oportunidades de éxito y rechazo cualquier ganancia significativa para protegerme de potenciales conflictos o pérdidas. Ejemplo 3. Situación problemática. Un joven que siente una aversión inexplicable hacia lugares cerrados, al investigar la historia de su familia, se entera de que su abuelo fue prisionero de guerra. Impacto emocional donde hay dos factores asociativos. Mi abuelo vivió años en un espacio confinado como prisionero de guerra, sufriendo una profunda angustia. Aunque nunca conocí a mi abuelo, este trauma se transmitió a través de generaciones. Creencia asociada inconsciente. Los espacios cerrados llevan al confinamiento, sufrimiento y abandono. Mecanismo de defensa inconsciente. Evito lugares cerrados o espacios reducidos
para no revivir esa sensación de confinamiento y angustia que mi abuelo experimentó. Ejemplo 4. Situación problemática. Un hombre que evita estar a solas con otros hombres, sintiendo una profunda inseguridad y desconfianza sin razón aparente. Al explorar la historia de su familia, descubre que su padre fue duramente criticado y abusado por su propio padre, el abuelo del sujeto. Impacto emocional, donde hay dos factores asociativos. Mi padre solía contar historias sobre cómo mi abuelo, su padre, lo criticaba constantemente y en ocasiones lo abusaba. A pesar de que nunca viví esa situación directamente, esas historias quedaron grabadas en mí y siento una tensión constante en presencia masculina. Creencia asociada inconsciente. Estar a solas con un hombre es igual a enfrentarse a críticas y abuso. Mecanismo de defensa inconsciente. Evito estar a solas con hombres y busco constantemente sentirme seguro, creando barreras y distancias para protegerme del potencial peligro que asocio con la presencia masculina. Con estos ejemplos basados en la herencia epigenética, puedes ver cómo las emociones y traumas de generaciones pasadas pueden influir en nuestra vida actual. Al identificar estos patrones, podemos trabajar para sanar y liberarnos de esas heridas heredadas. Ahora, hazlo tú si este factor epigenético te predomina. Expon tu situación actual o problemática. El impacto emocional donde hay dos factores asociativos. Creencia asociada inconsciente. Mecanismo de defensa inconsciente. Después de este ejercicio también se puede acompañar con el ejercicio 2 y 3 del primer factor, que ya vimos en el primer vídeo de toda esta serie. Ejercicio 2. Las decisiones inconscientes. Estudios recientes han demostrado que ciertos cambios epigenéticos en respuesta a traumas o experiencias significativas pueden ser transmitidos de una generación a la siguiente. Por ejemplo, si un ancestro vivió una hambruna o un trauma severo, las respuestas adaptativas que se desarrollaron a nivel epigenético podrían transmitirse a generaciones futuras. Dado que estas adaptaciones epigenéticas se originan en respuesta a situaciones específicas vividas por nuestros ancestros, a menudo no tienen relevancia directa para nuestro propio entorno o experiencias vitales. Sin embargo, pueden manifestarse en formas sutiles en nuestras decisiones y respuestas diarias, a menudo de manera inconsciente. Por ejemplo, un individuo podría tener una aversión inexplicable a ciertas situaciones, personas o alimentos, basada en experiencias que sus ancestros vivieron, pero que él o ella nunca experimentó. Hagamos ahora un ejercicio de reconocimiento de decisiones inconscientes ancestrales. Basándote en el ejercicio 1, ahora haremos 6 pasos con esta información. Estos son: 1. Identificación de la herida ancestral. 2. Exploración de las decisiones inconscientes del ancestro. 3. Reconocimiento de patrones actuales. 4. Exploración de emociones injustificadas. 5. Identificación de deseos frustrados o culpas ancestrales. 6. Reescribir la historia. Veamos cada paso y realicémoslo juntos. 1. Identifica cuál es la herida ancestral principal y creencias asociadas que has heredado. Por ejemplo, el temor al compromiso a causa del abandono, creyendo que compromiso es igual a abandono. 2. Reflexiona y pregunta sobre qué decisiones pudo haber tomado ese ancestro a partir de esa herida.
Usando el ejemplo anterior, tal vez la decisión inconsciente del bisabuelo fue: es mejor estar solo que sufrir el dolor del abandono. 3. Pregúntate, ¿de qué maneras estás siendo fiel o replicando esas decisiones inconscientes en tu vida actual? Siguiendo el ejemplo, tal vez evitar relaciones serias o te alejas antes de que la otra persona tenga la oportunidad de hacerlo. 4. Reflexiona sobre si hay emociones o reacciones que tienes en tu vida actual que no tienen una justificación aparente, pero que podrían estar relacionadas con esa herida ancestral. Siguiendo el ejemplo, tal vez sientas un enojo injustificado hacia personas que muestran interés en ti o hacia historias de abandono. 5. Considera si hay deseos o ambiciones en tu vida que parecen bloqueados o frustrados y que podrían estar relacionados con esa herida o decisión ancestral. Usando el ejemplo anterior, tal vez tengas un deseo profundo de compromiso y formar una familia, pero algo te frena constantemente. 6. Una vez que hayas identificado cómo estás siendo fiel a esas decisiones inconscientes, reflexiona sobre cómo puedes empezar a romper esos patrones. Escribe una nueva decisión consciente para ti mismo. Por ejemplo, elijo comprometerme y construir relaciones basadas en la confianza, superando el miedo al abandono. Veamos ahora un ejercicio parecido alternativo de sanación de decisiones inconscientes, pero será distinto. Paso 1. Reflexión. Piensa en comportamientos o reacciones que tengas en situaciones específicas y que no comprendes del todo. Pregúntate, ¿en qué situaciones actúas de forma defensiva o protectora, incluso cuando no parece necesario? 2. Identificación de la raíz. Basándote en el ejemplo anterior, identifica un evento o patrón en tu familia que pueda haber originado esta reacción. ¿Viste a algún familiar actuar de una manera similar o contraria a la tuya? ¿Cómo te hizo sentir eso? 3. Reconocimiento de la herida. Escribe cómo te sientes acerca de esta herida emocional y cómo ha afectado tu vida. Reconoce que aunque tu reacción puede haber sido una forma de protegerte, no necesariamente es la mejor manera de enfrentar la situación. 4. Visualización de sanación. Cierra los ojos e imagina que te enfrentas a una situación que normalmente desencadenaría tu reacción defensiva. En lugar de reaccionar como lo harías normalmente, visualiza cómo responderías si no tuvieras esa herida emocional. Siente la libertad y el alivio de responder desde un lugar de paz y confianza. 5. Elección consciente. La próxima vez que te encuentres en una situación similar, haz una pausa y elige conscientemente cómo quieres responder. Recuerda que tienes el poder de elegir una nueva perspectiva y narrativa de los hechos. 6. Afirmaciones positivas. Crea afirmaciones que te ayuden a recordar tu poder y capacidad para sanar y elegir conscientemente. Por ejemplo, reconozco mis heridas y elijo sanar. O tengo el poder de elegir cómo responder en cada situación. 7. Práctica constante. Repite este ejercicio regularmente para continuar identificando y sanando decisiones inconscientes. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Ejemplo: una mujer que evita constantemente comprometerse en relaciones amorosas, temiendo que de alguna manera terminará siendo lastimada. 1. Reflexión.
Cada vez que se le presenta la oportunidad de comprometerse en una relación amorosa, siente un miedo intenso que la lleva a alejarse. No comprende por qué actúa de esta manera, ya que no ha tenido malas experiencias amorosas en su pasado personal. 2. Identificación de la raíz. Al reflexionar sobre su historia familiar, recuerda que su madre sufrió mucho después de que su padre la abandonara. La vio sufrir durante años y prometió que nunca pasaría por algo similar. Incluso escuchó a su madre decir: mejor sola que mal acompañada. 3. Reconocimiento de la herida. Reconoce que aunque nunca fue abandonada por un amor, el dolor y sufrimiento de su madre la marcó profundamente. Escribiendo sobre ello, entiende que su miedo a comprometerse se basa en no querer experimentar el dolor que vio en su madre. 4. Visualización de sanación. Cierra los ojos e imagina encontrando a alguien con quien siente una conexión especial. En lugar de alejarse por miedo, se permite explorar la relación confiando en sí misma y en su capacidad para manejar cualquier situación que se presente. 5. Elección consciente. La próxima vez que sienta una conexión especial con alguien, decide darse la oportunidad, recordando que no tiene que repetir la historia de su madre y que tiene el poder de construir su propia narrativa. 6. Afirmaciones positivas. Repite para sí misma: estoy abierta al amor y confío en mi capacidad para crear una relación sana, y mi pasado familiar no define mi presente ni mi futuro. 7. Práctica constante. Continúa reconociendo y enfrentando sus miedos en futuras relaciones, aplicando lo aprendido y eligiendo conscientemente cómo quiere vivir su vida amorosa. Ejercicio 3. Roles en función de estas decisiones. Estos roles suelen surgir como respuestas adaptativas a experiencias traumáticas o desafiantes vividas por nuestros ancestros. Sin embargo, en el contexto actual, estos roles pueden resultar en desequilibrios emocionales, estrés y en ocasiones en la asunción de responsabilidades que no nos corresponden. Veamos algunos roles. El rol del cuidador. Las personas que adoptan este rol sienten una necesidad intensa de cuidar y proteger a los demás, a menudo a expensas de sus propias necesidades. Este rol puede surgir de ancestros que tuvieron que asumir responsabilidades de cuidado a una edad temprana debido a la ausencia o incapacidad de sus padres. El rol del salvador. Estas personas sienten la responsabilidad de salvar a los demás de sus problemas o dificultades. Puede originarse en ancestros que tuvieron que proteger a su familia de amenazas externas o que se sintieron culpables por no haber podido hacerlo. El rol del mediador. Aquellos que asumen este rol tienden a intervenir en conflictos y tratar de mantener la paz a toda costa. Puede ser el resultado de ancestros que vivieron en ambientes conflictivos y sintieron la necesidad de mantener la armonía para sobrevivir. También existen otros roles como hacerse el mártir, ausente, el payaso, entre otros, que se originan en diferentes traumas o necesidades familiares pasadas. Este tema lo hablemos en Sanar la herida entre hermanos, que también lo encontraréis en este mismo canal. Aunque estos roles pueden haber sido adaptativos en el contexto original, en el presente puede conducir a la sobrecarga emocional, el desgaste y la falta de atención a nuestras propias necesidades y deseos. Además, pueden perpetuar dinámicas familiares
poco saludables. Veamos el siguiente ejercicio con dos ejemplos distintos. Veamos el primer ejercicio. Paso 1. Identificación del rol. Piensa en tu comportamiento habitual en tu familia o grupo de amigos. ¿Sientes que siempre estás cuidando de los demás, mediando en conflictos o intentando salvar a alguien? Ejemplo: María siempre se encuentra mediando entre los miembros de su familia, incluso en pequeños desacuerdos. Paso 2. Reflexión sobre el origen. Intenta recordar historias familiares o patrones que puedan haber llevado a la adopción de este rol. ¿Hubo alguien en tu familia que desempeñara un papel similar? Ejemplo: María recuerda que su abuela solía mediar entre sus tías y tíos, siempre intentando mantener la paz en la familia. Paso 3. Reconocimiento y aceptación. Reconoce que aunque este rol pudo haber tenido un propósito en el pasado, no necesitas mantenerlo en el presente. Acepta tus sentimientos y comprende que está bien establecer límites. Ejemplo: María comprende que no tiene que asumir la responsabilidad de resolver todos los conflictos familiares y decide comenzar a establecer límites. Paso 4. Visualización. Imagina una situación en la que normalmente adoptarías ese rol. Ahora, visualízate actuando de una manera diferente, priorizando tus propias necesidades y sentimientos. Ejemplo: María se visualiza escuchando un desacuerdo familiar sin intervenir, permitiendo que los involucrados resuelvan el problema por sí mismos. Paso 5. Elección consciente. En situaciones futuras, donde sientas la inclinación de asumir ese rol, haz una pausa y decide conscientemente cómo quieres actuar. Considera lo que es mejor para ti y para la situación. Ejemplo: en la próxima reunión familiar, cuando surja una discusión, María elige conscientemente no intervenir y en lugar de ello se da permiso de simplemente ser una oyente observadora. Paso 6. Reafirmación. Crea afirmaciones que te recuerden tu elección de no asumir un rol heredado y que priorices tus propias necesidades y bienestar. Ejemplo: María se dice a sí misma: está bien no intervenir en cada conflicto, puedo cuidar de mí misma y establecer límites saludables. Y el paso 7 es la reflexión continua. Repetir este ejercicio cuando reconozcas otros roles que hayas adoptado o cuando sientas que estás recayendo en patrones antiguos. Veamos ahora este ejercicio con otro ejemplo, el ejemplo 2. Veamos ahora este ejercicio con una herida de abandono y crítica heredada epigenéticamente. Es Jaime. El abuelo de Jaime tenía una herida emocional no sanada, el abandono físico a una edad temprana y luego la crítica severa que experimentó a través de su padre adoptivo. Jaime ha adoptado inconscientemente un rol de agradador o validador. Sin una comprensión consciente de estas heridas familiares, Jaime se siente impulsado a evitar conflictos a toda costa para no sentir rechazo o crítica. Jaime no sabe que su respuesta automática es una herida paterna heredada epigenéticamente. Siente una necesidad intensa de ser validado y aprobado por otros, llevándolo a menudo a actuar en formas que no reflejan sus deseos o necesidades auténticas. Lucha por decir no o establecer límites, temiendo que al hacerlo se enfrentará a críticas o incluso al abandono. A pesar de sus constantes esfuerzos por complacer a los demás, puede sentirse inadecuado en su interior
o creer que no es merecedor de amor. Estos comportamientos no son innatos en Jaime, sino el resultado de patrones heredados que ha internalizado. Reconociendo estos patrones, Jaime tiene la oportunidad de sanar y elegir conscientemente cómo quiere actuar y relacionarse con los demás. A través de este ejemplo, desarrollaremos el ejercicio. Haremos las preguntas para quien se sienta identificado con este rol de agradador. Paso 1. Identificación del rol. Piensa en tu comportamiento habitual. ¿Hay un patrón donde constantemente buscas aprobación o evitas el abandono a toda costa? El ejemplo. Javier se encuentra constantemente buscando validación en su grupo de amigos y pareja, temiendo ser abandonado o criticado. Paso 2. Reflexión sobre el origen. Recuerda historias familiares o patrones que puedan haber influido en la adopción de este rol. Ejemplo. Javier sabe que su abuelo fue abandonado a temprana edad y que su padre adoptivo era extremadamente crítico con él. Estas historias familiares podrían haber influido en su necesidad constante de aprobación y temor al abandono. Paso 3. Reconocimiento y aceptación. Reconoce que aunque adoptar este rol pudo haber sido una reacción de supervivencia ancestral, no es necesario mantenerlo en el presente. Ejemplo, Javier entiende que su búsqueda constante de validación y su miedo al rechazo están conectados con las heridas familiares, pero también reconoce que no tiene que estar definido por ellas. Paso 4. Visualización. Visualiza una situación en la que normalmente buscarías validación o tendrías miedo al abandono. Luego imagínate actuando desde un lugar de seguridad y confianza en ti mismo. Ejemplo, Javier se imagina en una situación donde uno de sus amigos no responde a un mensaje de inmediato. En lugar de asumir que ha hecho algo mal y que será abandonado, se ve a sí mismo esperando pacientemente, confiando en la relación y en su propio valor. Paso 5. Acción consciente. Empieza a poner en práctica estas nuevas perspectivas en situaciones reales. Puede que al principio te encuentres cayendo en viejos patrones, pero con la práctica y la conciencia empezarás a cambiar tu comportamiento. Ejemplo, la próxima vez que Javier siente la urgencia de buscar validación o teme ser abandonado, decide tomar un momento para respirar y reflexionar. En lugar de reaccionar impulsivamente, elige actuar desde un lugar de autovaloración y confianza. Paso 6. Celebración y refuerzo. Cada vez que actúes de una manera que refleje tus nuevas percepciones y comportamientos, tómate un momento para reconocerlo y celebrarlo. Este refuerzo positivo te motivará a continuar con estos cambios. Ejemplo, después de resistir la urgencia de buscar constantemente validación, durante una semana, Javier decide darse un pequeño regalo como reconocimiento por su progreso. Paso 7. Revisión y ajuste. Con el tiempo, vuelve a revisar tus comportamientos y sentimientos. Evalúa cómo te sientes y, si es necesario, ajusta tu enfoque para seguir alineado con tus objetivos y bienestar emocional. Ejemplo, Javier, después de unos meses, se da cuenta de que aunque ha mejorado en no buscar constantemente validación, todavía lucha con el temor al abandono en situaciones específicas. Decide trabajar específicamente en esa área, buscando apoyo y usando las herramientas que ha aprendido. Ejercicio 4. Meditación de conexión ancestral.
Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. Cierra los ojos y toma algunas respiraciones profundas. Imagina una línea de luz que se extiende desde tu corazón hacia atrás en el tiempo, conectándote con tus antepasados. Siente su presencia y energía. Mentalmente pregunta si hay alguna herida o creencia que ha sido transmitida a ti. Permítete recibir cualquier imagen, sentimiento o pensamiento. Reconoce y agradece cualquier comprensión que hayas recibido. Pide liberación y sanación de cualquier herida que ya no te sirva. Imagina la línea de luz desvaneciéndose, llevándose consigo cualquier dolor o herida. Vuelve a centrarte en tu respiración y cuando estés listo, abre los ojos. Este ha sido el tercer vídeo de la serie Sanar la herida paterna y las creencias asociadas inconscientes. Unificaremos estos 3 vídeos en uno solo que subiremos enseguida. También deciros que muy pronto lanzaremos un audiolibro que profundiza en las 4 heridas paternas más comunes, con un análisis detallado de cada una, permitiendo a cada individuo un entendimiento claro de sí mismo y proporcionando herramientas para el proceso de liberación y sanación de esas heridas y patrones. Este audiolibro seguirá la publicación de nuestro próximo libro, en cuya tercera parte abordaremos el tema que hemos discutido en estos vídeos, las creencias asociadas inconscientes y sus 3 factores determinantes. Este material ofrecerá una forma accesible de comprender y practicar estos ejercicios. Adicionalmente, muchos de vosotros nos habéis solicitado abordar el tema desde la perspectiva de la herida materna. Estamos trabajando en ello y próximamente presentaremos ejemplos basados en casos reales y ejercicios prácticos en este canal. Una vez más, os agradecemos sinceramente desde el fondo de nuestro corazón que estéis aquí. Bendiciones para todos.